Buena cabro, soy GKP, lógicamente nadie me conoce, pero no importa. Ahora vengo a hablar sobre un tema serio, lo cual no es tan común viniendo de mí, pero igual para hacer algo bacán, algo nítido, algo brígido. Y es lo que voy a hablar ahora. Es sobre lo que llamé yo las cuatro capas de la personalidad. Realmente no sabía si este sea el título correcto, pero es lo mejor que tengo. ¿Por qué? Bueno, vayamos parte por parte. ¿Qué es una capa? Esta se refiere a cada una de las partes diferenciadas o separadas entre sí, que forman un todo. Un buen ejemplo son las cebollas, y Shrek nos los esboza bastante claro, por lo que no andaré mucho en ello, pero básicamente podemos relacionar la palabra con parte, fase o lugar no físico, mientras que la personalidad son los rasgos y cualidades que tiene cada persona. A pesar de ser parte de alguna conocida moda y o tener gustos prefijados, todos, absolutamente todos, tenemos una personalidad distinta. Pero hay algo en lo que me quiero detener, y es en el hecho de que todos tenemos algo en común, las capas de la personalidad. Puede que hayas oído algo así con anterioridad. Navegué por internet para ver si encontraba algo parecido, pero no puedo encontrar nada de lo que hablaré ahora. Por lo tanto, he de aclarar que esta no es la única forma de clasificar las capas de la personalidad, pues esto se enfoca principalmente en lo que mantienes oculto y lo que no. Algo así como un iceberg, pero no es para tanto. A lo que voy con esto de las capas es que todos tenemos nuestros secretos, nuestras cosas que le decidimos contar a un selecto grupo de personas, otros que lo contamos tan frecuentemente como si de tomar agua se tratase, etc. Y según yo, la mejor manera de dividir la personalidad es en cuatro capas, siendo la primera la más notable y la cuarta la más secreta. Así que, para entender mejor, iremos en ese orden. Además de usar el sujeto A, como así decidí llamarlo, lo sé, muy original, para la persona que tiene la personalidad que veremos, y al sujeto B como la persona que está descubriendo la personalidad de, en este caso, el sujeto A. La primera capa es la que se ve a simple vista. Sin interactuar con el sujeto A, apenas el sujeto B lo ve y ya, puede percibir distintas características o gustos ostensibles al juzgarlo. Y cuando digo juzgarlo, me refiero a hacerlo por su forma de vestir, de caminar, de mirar y básicamente todo lo que se pueda saber tan solo con mirar, pero sin interactuar. Realmente en esta capa nada es verídico en su totalidad, pues depende principalmente de los prejuicios o pensamientos que tenga el sujeto B. Pero ¿qué pasa si el sujeto B es, por ejemplo, un detective o alguien muy observador? Al especializarse en esta área, podría descubrir muchas cosas. La mayoría de ellas serían reales, pero por muy seguro que esté, siguen siendo nada más que suposiciones. Usemos de ejemplo que el sujeto A tiene el cabello largo y audífonos. El sujeto B podría deducir que es metalero, y a pesar de no estar confirmado y existir tanto la posibilidad de que lo sea como de que no lo sea, esta es parte de la primera capa del sujeto A. La segunda capa es la que conoces al interactuar con la persona. Son las cosas simples a las que se puede acceder apenas conoces al sujeto A. No se requiere mucho esfuerzo para que el sujeto B pueda acceder aquí. Con una charla tranquila o para hablar durante un rato ya se pueden dar a conocer algunas características del sujeto A. No hay que pensar mucho para entender esta capa, es bastante simple. Es toda la información que le darías a un extraño que es amigable. Obviamente no le dirías tu dirección, pero podría decirle más o menos por dónde vives. No le dirías quién te gusta, pero tal vez le dirías tu pareja ideal. ¿Me entiendes? Siguiendo con el ejemplo anterior, el sujeto B va a hablar con el sujeto A. Le pregunta su nombre y este le dice que es Alvin. ¿Por qué no? Luego le pregunta su grupo musical favorito y dice que Gorillaz. Vamos, que aunque sea emo, headbanger, punk, rapero o lo que sea, deberían gustarle. Le pregunta por el plato que más odia y dice que el Maruchan, sin ánimo de defender. Bueno, en realidad sí, pero no quiero que lo piensen. Le pregunta por su sexualidad y dice que es hetero. Le pregunta por... bueno, de seguro ya lo entendieron. La tercera capa es la que conoces al llevar tiempo con la persona. Para este entonces, normalmente el sujeto A, es decir, Alvin, y el sujeto B, pongámosle Billy, ya serían al menos buenos amigos, no necesariamente mejores, pero sí buenos. Esos amigos de confianza, que tras conocerse durante varias semanas o meses como mínimo, disfrutan mucho su momento juntos, en donde se desahogan, cuentan sus problemas, hacen chiste interno, etc. Pero como dije hace solo unos segundos, normalmente lo sería. Normalmente.
Esta capa abarca todo lo que se comparte con personas a las cuales ves frecuentemente, como tu compañero de trabajo al cual, a pesar de que no se llevan mal, no hablan mucho que digamos, hasta los denominados amigos de piel. Esos que siempre están juntos y, ves, tú me entiendes. Aquí es donde se suele usar la famosa frase, yo te conozco, weón. Y es porque es verdad. Oh, tu bola de mierda. A ver, sí. Aquí es donde se suele usar la famosa frase, puta weón. Ya. Aquí es donde se suele usar la famosa frase, yo te conozco, weón. Y es porque es verdad, se conocen bien, muy bien. Podría decirse que esta capa es la más grande o extensa, y de hecho lo es, puesto que aquí Billy puede descubrir cosas relativamente inesperadas de Alvin, como que no es virgen, qué sé yo. Aquí es donde se guardan la mayoría de pensamientos, cualidades y características de cada persona, y que van saliendo a la luz durante el transcurso del tiempo. Conforme más tiempo pasa, la amistad o el amor fraternal va aumentando, y paralelamente la confianza también, llegando casi a su totalidad, aunque siempre hay un límite, o al menos casi siempre. Pueden contarse problemas más serios, gustos muy en contra de lo socialmente aceptable, algunos secretos íntimos, etc. Y continuando con el ejemplo anterior, digamos que Alvin le contó a Billy que sufrió violencia intrafamiliar. Si eres latino, no debería sorprender. A pesar de que ya no la sufre, quedó con algunos traumas. Y a veces son tan fuertes los recuerdos que simplemente le corren las lágrimas. Alvin quiere demasiado a Billy. Tras varias experiencias durante medio año, aprecia demasiado al compita. La cuarta capa es la que solo la persona conoce. Su secreto o sus secretos más profundos se encuentran aquí. Básicamente todo lo que sería material confidencial se encuentra en esta capa. Pero hay algo que aclarar, y es que, a su vez, esta capa puede dividirse en otras tres. La primera subcapa sería la menos cuática, menos peligrosa o menos secreta, a pesar de que sí lo es. Esta solo se le contaría, si es que realmente se decide contar, a alguien en quien se tenga el 101% de confianza. Con esa persona que sabe que siempre estará para ella o para él. Con esa persona que le tiene suma cuidado y preocupación. Con esa persona que pone esmero al hablar temas serios. Esa persona que siempre puede sacarte una sonrisa o hacerte reír hasta que te duele el abdomen y las mejillas. Y claro, con una sana y recíproca relación. El único motivo para contarlo sería para desahogarse. También puede contárselo a alguien a quien conoció, pero nunca más volverá a ver en la vida, producto de un viaje, por ejemplo, y que no le dirá a ningún conocido más. Por ejemplo, Alvin le cuenta a Billy que mató a su padrastro por casualidad. En un intento de defensa, simplemente lo golpeó en la nuca con una jarra. Y allí quedó. Como pueden notar, es algo bastante fuerte, pero hay que aclarar que todo esto es subjetivo. Alguien fácilmente podría mantener en esta capa el recuerdo de cuando le robó dinero a su madre a escondidas, o dejar salir en la segunda capa que es un narcotraficante. Como dijo en un principio, la personalidad de cada persona es única. La segunda subcapa es de la que mantiene secreta en pero casi su totalidad. No se la cuentas a nadie, pues podría contraer consecuencias catastróficas. Pero pueden asomarse algunos rasgos de esta capa en la tercera a través de bromas. Como un pedófilo diciendo, uy mira que es tan buena, de forma irónica mientras mira a unas niñas pequeñas. Recuerda que la tercera capa ya está con tus amigos de casi total confianza, con el mismo tipo de humor y que se entienden perfectamente entre ustedes. Como decía, algunos rasgos de esta capa pueden asomarse a través de bromas en la tercera capa, como se muestra en el famoso refrán, entre broma y broma, la verdad se asoma. Si se llegase a contar, sería extremadamente extraño, pero si realmente se llegase a contar, entonces hay dos opciones. Una, que en realidad siga aceptando la primera subcapa, y la segunda subcapa simplemente esté vacía y ya, lo cual sí se puede dar. Segunda, asegurarte de que nadie nunca más lo vuelva a saber. Sigamos con el ejemplo anterior para entender mejor esto. Alvin invita a su casa a Billy, tras una larga y constante insistencia de este, además de la presión y estrés acumulado que tenía Alvin, decidió contar el resto de la historia y la verdad. Alvin no mató accidentalmente a su padrastro, sino que lo hizo a propósito. A pesar de los maltratos de su padrastro hacia su madre, ella la amaba con todo su ser. En la desesperación, recurrió a llamar a la policía, y con el mismo sentimiento de desesperación amarrándola en su garganta, la mató. Alvin mató a su madre, y no sabía realmente por qué. Las lágrimas que le brotaban de la nada rebalsando sus pómulos y recorriendo delicadamente su rostro hasta finalmente llegar a la altura de su mentón, no eran por los recuerdos del maltrato de su padrastro.
era en realidad lágrimas de arrepentimiento. Su detrimento era cada vez más y más grande, que simplemente le emanaban las lágrimas si no estaba distraído ni feliz. Alvin no quería matar a su madre. Él la amaba. Pero lo hecho, hecho está. Y viví con el miedo de lo que le pueden hacer si lo descubren. Pero sabía que su amigo no lo volvería a ver de la misma manera. Y con el rostro lleno de lágrimas, pero su corazón un poco más calmado tras liberar buena parte de esa presión que le impedía tener descanso a gusto alguno, decidió asegurarse de que nadie más sepa esto. Y ama a todas personas. ¿Qué importa una más? Y hasta que llegó el compita, Billy tuvo una buena vida. Nos ayudó a comprender las capas de la personalidad. La tercera subcapa sería la más extraña de todas, pues existe y a la vez no. ¿Cómo funciona esto? Podría decirse que aquí es donde nace todo, el útero de la personalidad, o quizás no, no sé, no creo que sea una buena metáfora. Lo que tú no sepas sobre ti está aquí. Si es un total misterio para ti, imagina para los demás. Tiene todo, pero a la vez está vacío. Continuamos con el ejemplo para explicarlo mejor. A pesar de que ya no contamos con la ayuda de Billy, que en paz descanse, nos es suficiente entenderla solo con Alvin. Y me pondré un poco hormonal, pero es lo mejor para entenderlo con prolijo. Digamos que Alvin se fue a masturbar, ¿de acuerdo? Todo normal. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que, en medio de la maniobra, decide ahorcarse con una correa, solo por probar algo nuevo. Y le gustó. ¿Qué significa esto? Esto significa que el ahorcarse con una correa mientras se masturbaba se encontraba en la tercera subcapa, pues era algo que Alvin no conocía de sí mismo. Pero al saberlo, automáticamente se fue a la segunda subcapa. Y si él así lo decide, puede ser algo de la primera subcapa, o de la tercera capa, o incluso de la segunda capa. En resumen, todo lo desconocido de ti se encuentra aquí. Una vez descubres algo, deja de ser desconocido, por lo que ya no pertenece a esta subcapa. En conclusión, la personalidad tiene capas, específicamente 4. Estas contienen los gustos, cualidades y características de cada persona, y asimismo su contenido varía dependiendo de cada persona. Al relacionarte con alguien, vas penetrando en su personalidad de a poco y adentrándote cada vez más hasta descubrir muchas cosas de dicha persona. Primero la primera, valga la redundancia, luego la segunda y finalmente la tercera, en raras ocasiones la cuarta. Así es como vas conociendo cada vez mejor al querido ser humano que tienes a tu lado y el camino que vas recorriendo hasta llegar a lo más profundo de su corazón y de su alma. La forma de ir avanzando a través de las capas de la personalidad de alguien no es más que usando la confianza como un puente para la comunicación. ¿Y cómo te ganas la confianza de alguien? Pues esto también depende de cada persona. Y B, esa es mi propuesta para definir de cierta manera lo que es la personalidad de cada quien. Al comprender esto, te puedes conocer mejor a ti mismo, puedes ordenar bien tus ideas, puedes saber qué decir y qué no decir dependiendo del momento, etc. Y también puedes ir conociendo mejor a quienes te rodean. Aunque esté en contra de lo que planteé, es insoslayable decir que es bastante interesante, no me güey, soy un genio. Y esto de las 4 capas de la personalidad se puede aplicar a todo el mundo, sin excepción. Gracias y chau. Un buen ejemplo son la cebolla, y Shrek nos lo esboza bastante claro, pero no andaré mucho en ello. Por lo que no Ok, ahora sí. Un buen ejemplo son las cebollas, y Shrek nos... Concha tu madre. Ya, ahora sí.